Hoy voy a concluir la serie Escatología con sentido común y raciocinio. Comencé mostrando la diferencia entre sentido común, que puede ser bueno, pero que depende de la influencia que uno tenga. Es una cosa de afuera hacia adentro. Y si la información que se recibe de afuera es mala, el sentido común va a ser malo. Por ejemplo, al estar en un lugar donde crean en la reencarnación o lo que sea, y entonces dicen que fulano se murió o que un animal que anda por ahí es fulano reencarnado, pues lo van a creer porque es el sentido común, ¿verdad? Como en los países donde se cree que las vacas y los animales son sagrados y no los tocan. Bien, es el sentido común, es que hay una vaca, está en mi camino, pero soy yo el que me tengo que hacer a un lado. ¿Verdad? La información externa es la que forma en sí el sentido común, es lo que la comunidad, la mayoría lo conoce así y por lo tanto reacciona así. Pero el raciocinio y el sentido común es difícil de cambiar. Es más estricto, es más duro, es más tradicional. Precisamente el pueblo de Israel, usando el sentido común ante las pláticas y enseñanzas de Jesús, creyó lo que por siglos venían oyendo de sus líderes y aplicando el sentido común. Ellos son los que tienen la razón, el otro es el equivocado, así que lo maten, ¿verdad? Esa es la gran diferencia de lo estricto del sentido común. En cambio, el raciocinio es la habilidad, lo que Dios nos dio que nos hace diferentes a las bestias. El raciocinio, el razonar. Las bestias no pueden razonar, ¿verdad? O sea que aunque sean muy fuertes y nos ganen en fuerza, pero en raciocinio están nulas. Y entonces lo que hice con esa exhortación, les leí 10 versículos, no, 8 versículos que dicen claramente que Jesús que los tiempos postreros ya se cumplieron. Le cité a Pedro 2 veces, 3 a Pedro, le cité a Pablo 2 veces y le cité a Hebreos 2 veces, donde claramente dicen, ¿verdad?, que ya los tiempos pasados, los tiempos postreros se terminaron. ¿Por qué? Porque también le aclaré que la Biblia está dividida en 3 aios, es la palabra griega para siglo, la que se traduce siglo en nuestro castellano, pero que no significa 100 años, sino que significa una etapa. Puede ser de poco tiempo o puede ser de mucho tiempo, pero es una etapa que se caracteriza por algo, como quien dice la edad de piedra, la edad de bronce, en fin. Y le puse el ejemplo de las 70 semanas, que Dios tenía 70 semanas decretadas, 70, de 1 a 70, sin espacios. Pero en la explicación la divide en 7 semanas que fueron de una clase de semanas, 62 que fueron de otra clase de semanas, para ser 69, y la 70, que es la culminante, en donde el Mesías iba a ser cortado o asesinado. Y entonces, si dice que ya se asesinó al Mesías y explícitamente, usando el raciocinio, dice que eso fue después de la semana 62, imagínense, 7 más 62, 69, y después de la 62, la 1, la 70. Y dice que el Mesías fue cortado en la mitad de la semana. Entonces, todos esos teólogos que quieren estirar las 69 semanas con un paréntesis y que no había llegado las 70, son especulaciones, son doctrinas privadas de invención personal. Y no están usando el raciocinio, ni se están respetando lo que Dios dice. Luego le presenté cómo, al dejar que la Biblia interprete a la Biblia, especialmente las palabras de Jesús, él mencionó que como en los días de Noé, no se refería a nada de todo lo que predican, de que era por adúlteros y homosexuales y todo que los mató, sino que dice, porque no entendieron. Estaban en sus actividades cotidianas y no entendieron el juicio que Jonás estaba anunciando, no lo entendieron, por lo tanto el diluvio los destruyó a todos. Y que así sería en el día del Señor, que el que no quiera entender que no hay señales, porque Cristo está sentado a la diestra. Ahí sí le mencioné 8 versículos donde dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, y literalmente dice,
desde allí, o sea, de manera que Jesús está sentado a la diestra del Padre, desde allí esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, si Jesús está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, no viene mientras no se ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y los enemigos los que tenemos que poner a los enemigos por estrado de los pies de Cristo, somos la iglesia, los descendientes de Cristo. Pero para concluir, hoy voy a leerle el texto, el único texto que habla del arrebatamiento. Y se lo voy a leer, pero le voy a poner un poquito de contexto. 2 versículos más de antes. Voy a leer 2 versículos antes. Y lo voy a leer en español. Y le voy a pedir que razone, que respete la gramática y se dé cuenta de las palabras claves que hablan de dónde, hacia dónde y cómo. Comienzo en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 15. Dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, os decimos, así también traerá. Así que analicemos traerá, porque esto es la primera palabra clave aquí en lo que estamos leyendo. Si estamos esperando que venga alguien, que venga Juan, ¿verdad? Estamos esperando que venga Juan y Juan va a traer algo. Quiere decir que Juan, viniendo del punto A donde estamos nosotros, que es el punto B, va a venir, pero no va a venir solo, va a traer algo, ¿ok? No puede ser, si Juan va a traer algo, no significa que nos está esperando que nosotros vayamos a él, porque él no va a traer, ¿verdad? ¿Y qué va a traer? Dice, que porque así también traerá Dios con Jesús. Dios es el que trae a Jesús, es la voluntad de Dios. Y con Jesús, ¿qué trae? A los que durmieron en él. Porque está hablándole el contexto de esta porción es de la preocupación que tenían aquellos por la muerte de sus seres queridos o de sus amigos y de todos. Entonces aquí está diciendo que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Ok, razonemos. Si Dios va a traer con Jesús a los que ya han dormido en el Señor, que es la fraseología que usa la Biblia para los que ya están muertos, pero para que me entienda si Dios va a traer con Jesús a los muertos, quiere decir que los muertos ya no se van a quedar donde están, ¿verdad? Que en este caso es en el cielo, porque de donde Dios viene con Jesús, tiene que ser del cielo. Y lo dice más adelante. Pero lo que quiero decir es, dése cuenta pues, va a traer a los que antes que nosotros. Por ejemplo, si fuese a venir hoy, solo para ilustrarlo, no viene hoy, no se preocupe, este programa sí termina, no hay rapto antes de esto. Entonces, si fuese a venir hoy, lo que la gente está esperando como el rapto, significaría que Jesús viene con todos los que han muerto desde ayer o desde hoy en el Señor. Vienen con Jesús, ¿verdad? Eso está clarísimo, porque es importante. Sigo leyendo. A los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Sí, es Pablo hablando, pero nos va a hablar en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cómo que no? En la venida del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor mismo con voz de mando, oiga esto, el Señor mismo con voz de mando, ¿qué significa o qué quieren decirnos con voz de mando? Por lo general cuando dan órdenes, ¿no? Especialmente en el ejército, ¡firmes! Es una voz de mando, es fuerte para que la entiendan. O cuando nuestros padres nos daban una palabra de mando, también, ¿verdad? Entonces es algo fuerte para que se oiga y se obedezca. Aquí no hay nada de secreto en esta venida.
que no tienen lógica. Perdonen, amados hermanos, ustedes que predican que es un rapto secreto. Se ha estado anunciando por siglos y por siglos y por siglos, y ya va a pasar la del lobo, del niño que anunciaba el lobo. No sé si se recuerdan de esa que no es una parábola, sino que de eso que decían nuestros padres, que había un niño que decía, ¡ay, viene el lobo, viene el lobo! Y salían todos con sus palos y sus hachas a defenderlo, y cuando llegaba se mataba en la risa porque los engañó, ¿verdad? Y se los hizo varias veces, a tal grado que cuando finalmente vio al lobo, ¡ahí viene el lobo! Y a nadie le hizo caso y se lo comió. Esa es la paradoja. Entonces, lo mismo está pasando, gracias, lo mismo está pasando aquí. Han anunciado ahora, se recuerda que le leí que la primer mención de la segunda venida de Cristo fue en el año 500 después de Cristo, y que hay más de 40 y pico de veces que se ha anunciado la venida del Señor y no se ha cumplido, y ya hay 3 otras profecías nuevas para el 25, sino el 29, sino el 27, creo. O sea que eso es ilógico. Estar quitando la sencillez del lenguaje así como está aquí. Entonces les está diciendo, para que no se entristezcan por sus parientes, él les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que han muerto hasta antes de la venida de Jesús. Entonces, Jesús traería ¿de dónde los traería? De donde están ahorita. ¿Y dónde están ahorita? Tiene que ser en el cielo, porque dice ausente del cuerpo, presente con el Señor, ¿verdad? De donde Jesús está, que es en el cielo, sentado a la diestra, los traería. ¿Ok? Bye. Hasta ahí vamos en español. No nos precederíamos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, para que, oigan, ahorita vengo en secreto, como la trompeta de Dios, descenderá del cielo. Otra vez, la primera palabra es traerá consigo, vienen con él. La segunda cosa es que está descendiendo del cielo. Si está descendiendo del cielo, viene a la tierra. Si trae con él a los que han dormido, quiere decir que los muertos que estaban ya en el cielo vienen con él. Descenderá del cielo, y ¿qué acerca de nosotros? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes aquí está una otra palabrita clarísima. ¿Para qué va a arrebatar el Señor a los muertos resucitados y a los vivos transformados? ¿Para qué los va a arrebatar? Para recibir al Señor. Dios trae con Jesús descendiendo del cielo y salen a recibirle. No salen a irse con él. Si fuera un rapto para llevarse a los muertos que resucitan y a los vivos que se transforman al cielo, ¿por qué habría de traerse a los muertos que ya estaban allá? No tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Ahora bien, si por otra razón está viniendo, que en su segunda venida, y viene a la tierra, ya tiene otro sentido. Dice, luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, si tomamos la literalidad del pasaje, dice que en ese encuentro con el Señor, así estaremos siempre con Él. ¿En dónde nos encontramos? En el aire. Ok, si lo tenemos que tomar literal, sería que así estaremos con el Señor para siempre en el aire. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Claro que no, hermano, no tiene sentido, porque nos vamos a la mansión gloriosa. Todo el contexto de la escritura es que desciende del cielo, trae consigo a los muertos y a los que se resucitan y los que son transformados, y juntos descendemos todos a la tierra, que es a donde viene Jesús a reinar. Quiere decir que eso será hasta después de que sus enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies. Déjeme aclarar algunas cositas aquí. Cuando Dios pone una señal, o cuando Dios dice que algo tiene que pasar,
no, a menos que lo diga explícitamente, no se refiere a que tiene que pasarle a todos. No es de que tiene que convertirse toda persona en el mundo. Tampoco es de que tiene que convertirse toda la nación, sino que la nación tiene que ser transformada porque la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la comisión de Jesús a su iglesia fue discipulada a las naciones, enseñándoles todos los que os he mandado. O sea, hacer discípulos a las naciones. Entonces, ¿qué se les enseña? Cómo gobernar en el reino de Dios bajo los principios de la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio claramente dice que lo que hace a una nación, en este caso a Israel, diferente a todas las demás naciones, era la cercanía de Dios y la ley justa de Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere que tengamos en todas las naciones, un gobierno mundial. Sí, el diablo no inventa nada, no crea nada, solo toma las cosas de Dios y las distorsiona. El que quiere el gobierno mundial es Dios, no es el diablo. Pero el diablo sabe que si logra engañar a un montón para que sigan haciendo las barbaridades que han estado haciendo, aunque nunca van a tener un gobierno mundial, no van a poder, es imposible, porque ya está escrito que no. Pero pueden postergar y postergar el tiempo y matar a un montón y matar a un montón. Y todos los que están muriendo, perdónenme, amada iglesia, pero en parte somos culpables de esa sangre. Porque se supone que nosotros les debemos de anunciar la verdad, que necesitamos poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies para que Jesús venga. Y cuando Jesús venga, se acabó el pecado, se acabó no el pecado, perdón, pero se acabó se quita a los impíos, a todos los que sirven de tropiezo, y entonces empieza a trabajar solo con los justos que resplandecen en el reino de su Padre. De ahí que no nos quedamos en el aire, Jesús desciende a la tierra. ¿Y para qué desciende a la tierra? Bueno, en la parábola de las 10 vírgenes, también es eso mismo lo que se ilustra, solo que ahí se usa 10 vírgenes porque se está hablando de que Jesús viene a las bodas del Cordero. No es de que se lleva a la iglesia. Fíjense, ese es otro de los grandes problemas de no entender la Biblia. En los matrimonios, Pablo dice que lo único, como señalan, ¿verdad?, que está vigente es de que el matrimonio representa a Cristo y la iglesia. El varón representa a Cristo y la novia a la iglesia. Entonces, ¿cuál es la verdad bíblica? ¿Quién está esperando a quién? ¿El novio está esperando que la novia vaya a donde él está? ¿O la novia está esperando a que el novio venga a donde ella está para la boda? Eso es. Entonces, tanto se distorsiona los textos y la simbología de los textos, que aquí en los matrimonios es la novia la que está esperando que venga el novio. No, al revés, perdón, eso es lo bíblico. Al revés, es el novio el que está esperando a que venga la novia. Y la novia llega cuando se le da la gana. Esas son aquellas, digo yo, que son los vestidos de novia que tienen una cola de no sé cuántos kilómetros, porque cómo tarda en que lleguen. Es todo distorsionado por no respetar la Biblia. Y escúcheme bien, porque esto nos está pasando a todos en todas partes. Tenemos problemas con la moda, con el siglo presente, porque ya el siglo pasado pasó, tenemos problemas en el siglo presente. Y en el siglo presente pesan más los sentimientos y las emociones que el raciocinio y la palabra de Dios. Por ejemplo, entonces, ¿cómo es una boda? Una boda, si se quiere celebrar, en todo caso, es la novia la que ya tiene que estar en el altar, si es que se está usando una iglesia tradicional, o al frente, como si es en un parque abierto, lo que sea, es la novia la que tiene que estar esperando. Y el novio tiene que venir. Y entonces salirle al encuentro, al medio camino, y juntos llegar a consumar la ceremonia matrimonial. No es tanto ceremonia matrimonial, sino que el pacto matrimonial. ¿Ven? ¿Pero qué? Decirle a una muchacha que ella es la que se tiene que estar allá al frente esperando a su novio, ni los padres, ¿verdad? Especialmente las suegras y los suegros, no quieren. ¿Cómo va a ser eso? Que la muchachita esté esperando ahí y que tenga que venir el novio cuando quiera. Bueno, en fin, todo eso. Miren los relajitos que le estoy armando a propósito, solo para demostrarle que nuestras tradiciones culturales, el sentido común,
de que en la boda es el novio el que espera a la novia, no funciona. Si se usara el raciocinio en lugar del sentido común, entonces se daría cuenta que no simboliza que la novia está esperando a Cristo. Por eso en la parábola son 10 novias y están las sensatas y las insensatas. Sentido, las que tienen sentido y las que no tienen sentido. Y están ahí esperando. Y luego dice que lo que leímos de Tesalonicenses dice que el Señor con trompeta de Dios y con voz de mando. ¿Qué pasa en la parábola de las novias? Que de repente, cuando viene el novio y los que están esperando lo ven, porque por lo general era de noche y venía con sus amigos con antorchas. Cuando lo ven, ¿qué hacen? Gritan: ¡ahí viene el novio! ¡Salid a recibirle! Con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y se gritará: ¡ahí viene el novio! ¡Salid a recibirle! Entonces, las 5 que fueron, ¿qué? Que sí tuvieron sentido, no sentido común, que sí razonaron, llevaron aceite extra por si se demoraba el novio, porque no se sabía la hora exacta. Pero las otras no. Y entonces quieren negociar, ¿verdad? Usted ya conoce la parábola y las sensatas le dicen: si les damos, se nos acaba las 2, así que ustedes vayan a comprar y nosotros vamos a ir a recibirlo. Y salen las 5 sensatas a recibir al novio. El novio viene a las bodas y cuando lo reciben entran juntos a las bodas, no se van para ningún lado. Prueba de ello es que más adelante las 5 que fueron a comprar aceite regresan y a la puerta está cerrada. Y tocan, y si tocan es porque todavía el lugar donde están encerrados en la fiesta es aquí. Porque no, las insensatas no se van a ir al cielo a tocar en el cielo. Así que la parábola también lo dice. Viene el novio, la novia sale a recibirle y juntos entran a celebrar la fiesta de bodas del Cordero. Eso es lo que está diciendo la segunda venida de Cristo. Es la venida de un novio, no es la venida de un juez a juzgar y a enviar rayos y centellas sobre la tierra. No, Él viene a celebrar con gran gozo y alegría las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, se le ha permitido que se vista de lino fino, porque el lino fino son las obras justas de los santos. La justicia engrandece a la nación. El trono de Dios es justicia y juicio. Oh hombre, Él te ha enseñado lo que es bueno y que quiere Dios de ti, que ames justicia y que hagas misericordia. Entonces, no hay tal rapto de escape, ni siquiera arrebatamiento de escape, porque este arrebatamiento no es para escapar, es para entrar a celebrar. ¿Cuál es entonces el propósito de aclarar esta verdad? Cuando lo compartí en la congregación a la que asisto, lo compartí como quemar los barcos, usando aquella historia que algunos se la atribuyen a Hernán Cortés, otros creo que a Alejandro el Grande, no me recuerdo a quién, de que cuando llegó a un lugar, a una isla, y desembarcaron sus soldados, él notó el miedo en sus soldados y entonces ordenó quemar los barcos. ¿Por qué? Porque el miedo los haría retroceder y tenían los barcos para escaparse. Y ahora ya no hay escape, ya no hay barcos donde escapar. ¿Qué les queda? Luchar por sus vidas y luchar con todas las fuerzas, porque no hay escape, ya no hay para dónde. Entonces esa fue mi intención cuando yo le llamé quemando los barcos. ¿Por qué? Porque el barco de escapismo que tiene la iglesia le duele, le da cólera, le molesta que hay tanta maldad en los países comunistas, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y aquí se nos están tratando de meter también los comunistas y el fraude y todo eso que es pecaminoso, que es barbaridad, que es obvio que está malo, y les duele, pero en medio de todo eso ya va a venir el rapto. Y entonces tienen su nave de escape. Y por eso no hacen nada por la patria,
No hacen nada por cambiar las leyes y los gobernantes de la patria, que esa es la forma de poner a los enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo no son demonios. Bien, hermano, usted ya le leyó que no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso significa no tenemos lucha contra humanos, sino que contra principados, potestades, huestes de maldad de las regiones celestes, el ejército de Satanás. Hasta dónde no ha llegado. Y todo lo que dije lo he oído y lo he leído. No es invención que estoy haciendo, no es simplemente por sarcasmo. Lo estoy diciendo sarcásticamente, pero está escrito y se puede ver en internet y en otros lugares que eso es lo que se cree. Entonces, esa es la nave de escape, el barco uno de los barcos de escape que tiene la iglesia. Ya no existe. Por la misericordia de Dios, el fuego de justicia de la palabra de Dios, le estoy destruyendo los barcos de escape. No hay rapto. Usted no quiere que estemos en un país comunista, entonces tenemos que hacer algo. Ay, sí, pero es que todos los políticos son iguales. Bueno, ¿y qué? ¿Cuántos justos de su iglesia, de nuestras congregaciones, se están siendo enseñados con lo que dice la palabra para que sean los futuros gobernantes? Porque escrito está: cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. ¿Cuántas iglesias están equipando a los santos para que ocupen los puestos de gobierno? Presidente, vicepresidente, jueces, alcaldes, diputados. Todos esos tendrían que ser administradores de la justicia de Dios. Pero hermano, no somos laicos. Usted no será laico. ¿Y en qué me importa si es laico o no? El asunto es que en el reino de Dios, sus siervos son los que obedecen su ley. Y si se tienen que involucrar en guerra, se involucran en guerra. Desde luego, nuestra batalla no es carnal. Por lo tanto, las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestras armas de nuestra milicia es derribar las fortalezas y las altiveces que se han levantado en nuestra mente, que el enemigo nos bombardeó con todas esas mentiras que se están creyendo y están desechando la verdad de Dios, que ya se las leí. No hay excusa para los que han oído las otras pláticas. No hay excusa. No es de que no haya conocimiento. Se desecha porque va contra su tradición. Y usted se aferra a su tradición, igual que los fariseos de antaño. Y por eso es que estamos como estamos. Pero ya no hay escape. Ya no hay escape. El único escape que nos queda ahora es como esos soldados: agarrar la espada y vencer. Y nosotros tenemos una espada de dos filos, que si derribamos los argumentos y altiveces en nuestra mente, se quitan de la mente esa locura de que Dios no está interesado en política. Al rey no le importa la política de la nación. ¿Se da cuenta los insultos que usted le hacen al rey? ¿Se da cuenta que esa es su doctrina? ¿Es una ofensa? Que es un Dios que no le importa. Si Él formó la tierra y todo y dice que se la va a dejar en herencia a los justos, a los santos, a los rectos de corazón, a los perfectos. Sí, pero se las va a dejar solo por un ratito y luego la va... Eso es lo que están diciendo. No están usando esas palabras, pero su doctrina, eso es lo que está diciendo. Porque usted sabe que ahí están los versículos que dicen que los justos heredarán la tierra. Y usted sabe que dice que Jesús es ya heredero de todo lo que está en los cielos como en la tierra. Y dice usted se llena la boca, por así decirlo, diciendo que somos hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos. Entonces las naciones son nuestras. ¿Sí o no? Entonces los que están descuidando su propiedad como malísimos, pésimos mayordomos somos nosotros. No, pero es que nosotros, nuestra herencia está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero nuestra herencia está aquí en la tierra. Es como los embajadores. El embajador de cualquier país, México, Estados Unidos, está aquí en Guatemala, en terreno de Guatemala. Su ciudadanía está en su país, pero su actuar está en nuestro país. Así nosotros somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía está en el cielo, pero nuestro actuar es aquí. Somos embajadores en nombre de Cristo. Así que la segunda venida no tiene señales. Esas señales fueron de la primera venida, el juicio sobre el siglo pasado. Estamos viviendo el siglo presente y cuando Jesús venga a reinar, se iniciará el siglo venidero. Pero
es de tener, de declarar la esperanza que uno tiene, como dije ayer. La esperanza que yo tengo es esa del reino glorioso. Y se va a dar, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepiente. Y Él dijo que su reino será establecido en todas las naciones y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces, esta es la sexta plática, leyendo 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18, en español, respetando la gramática, y no hay forma de que haya un U-turn en la venida de Cristo. No hay ningún cruce en U. Él viene derechito para abajo cuando venga y suene la trompeta, que a propósito en el libro de Apocalipsis es la séptima trompeta. Después de la séptima trompeta es cuando Él viene. Muy bien, creo que eso es todo lo que tendría que añadirle a nuestra plática de la escatología en ese aspecto. Más adelante hablaremos de otras cosas, pero por ahora espero que quede claro que no hay rapto, que no todas las maldades que está habiendo es porque la iglesia las está creyendo y está diciendo así es, así es, así es. Recuerdo, lo mencioné hace mucho tiempo en las elecciones, para las elecciones. Un predicador bien fogoso decía: hijo del diablo, Arévalo, te vas a ir te vas a ir al infierno. Tienes que gobernar porque está escrito que tienes que el diablo va a gobernar y todo. ¿Se da cuenta? Él con doble sentido está maldiciéndolo por todo lo malo que es, pero a la vez acepta que eso es lo que está escrito. Yo comencé esta serie diciéndoles, ¿verdad? Si usted cree que todo eso malo que está ahí en la Biblia lo dice Dios que tiene que pasar en nuestra generación, tiene que cooperar para que pase lo más pronto posible, porque lo contrario usted está llevándole la contraria a Dios. Y contra eso usted no tiene respuesta. Usted no tiene respuesta porque no quiere aceptar. De veras que yo no había leído en español. De veras que yo no me había parado a razonar que si Cristo ya venció y tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y si nosotros somos sus administradores, sus mayordomos y coherederos con Él, por lo tanto tenemos todo el derecho de gobernar nuestra nación con las leyes de nuestro Rey. Pero la negligencia, la falta de raciocinio, nos hace bestias. Y por eso es que el enemigo domina a las bestias a su antojo, porque ellas creen que así es todo. Ok, paro. ¿Preguntas finales o comentarios finales? Vi una pregunta que decía quiénes eran los enemigos a los que había que poner por estrado de sus pies. Y en realidad, pues, como ya lo dijiste, esos enemigos son los sistemas, son todo lo que se opone a Cristo Jesús, todo lo que niega su deidad, todo lo que va en contra de su palabra, todo eso son sus enemigos. Y eso es lo que... Mario, perdóname, especialmente las leyes. Recuerde que el cetro de su trono, el fundamento de su trono es justicia y juicio. Entonces los gobernantes que están usando otra justicia y otro juicio son sus enemigos. Porque si él dice el aborto es crimen y ellos dicen no, el aborto le corresponde a la mujer decidir, están violando las leyes justas de Dios. Adelante. Sí, gracias. Pues efectivamente esos son los enemigos y son los que tenemos que luchar por poner como estrado de sus pies. Y para dar un pequeño ejemplo, hay países en los cuales en los que ya se había aceptado el aborto, ya fue quitado. En otros no se ha permitido. Y eso es poner a los enemigos por debajo de sus pies. Otras leyes, como por ejemplo aceptar a los homosexuales y aceptar toda esa lista de géneros y todo eso que va en contra de la ley de Dios, eso es un enemigo y a esos no tenemos que permitir. Por eso es que debemos de luchar y ponerlos por estrado de sus pies. ¿Cómo? Pues poniendo la ley de Dios primero, haciendo nuestras leyes con base en la palabra de Dios. Gracias, Carlitos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mario. La Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche.
¿Eso es el arrebato o el rapto? Pregunta. Muy bien. Fíjate que anoche respondimos eso, leímos los dos textos. ¿Ves? Leímos dos textos, ¿por qué? Porque el que primero lo dice está escrito en Pedro, en las epístolas de Pedro, donde dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche y que la tierra se quemará y los cielos se esfumarán y todo lo demás. Pero aclaramos que lo dice Pedro porque le está hablando a israelitas que entienden el simbolismo. Y que en el simbolismo simplemente les está diciendo que el Señor viene a juzgar a Israel. Eso es todo lo que les está diciendo. Y viene como ladrón en la noche para ellos. Pero luego Pablo, si buscas en la epístola de Pablo, busca en tu... No tengo ¿qué creo que debería tener yo el texto? Pero te lo voy a decir así nada más. Pablo viene y dice lo mismísimo. Que el Señor vendrá como ladrón en la noche y que los va a tomar a los impíos por sorpresa y todo. Y luego aclara, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que a vosotros os sorprenda como ladrón en la noche. ¿Ves? El contexto es del mismo juicio sobre Israel. A Israel sí le vino que cuando digan paz y orden, creo que es paz y gozo, entonces vendrá sobre ellos. Es el mismo evento. Solo que a los que le vienen como ladrón en la noche es a los impíos, no a los creyentes. No es el rapto, no es el rapto, es el juicio de Dios. Anoche también leí varios versículos donde habla que el día del Señor, que es ese día del Señor, el día del juicio, es para castigar a los malos, nunca para arrebatar a la iglesia. No, el llamado arrebatamiento es solo esa parte que acabo de mencionar, que Jesús desciende, los muertos en Cristo y los vivos son arrebatados para recibirle en el aire. Recibirle, Él viene, no nos vamos nosotros, Él viene y nosotros le recibimos en su viaje a la tierra, porque dice descenderá del cielo, no ascenderá al cielo, sino que descenderá del cielo.